Hola, mi nombre es Mariana Bautista Terán, tengo 18 años, actualmente curso segundo año de preparatoria en el Instituto Támesis. En el presente comentario será una crítica acerca de la obra La Celestina escrita por Fernando de Rojas, enfocándome en un tema muy particular de esta, el sufrimiento a causa del egoísmo y deseo de Melibea, un tema que causa mucho conflicto entre los personajes y que además es la cuestión en la que se desencadena la trama. De igual manera, se abordarán pasajes textuales y fragmentos de la obra que evidencien dichas cuestiones de pasión y egoísmo por parte de Melibea, provocando así el sufrimiento en la mayoría de los demás personajes. La obra es escrita por Fernando de Rojas. El autor nace en la Puebla de Monte Albán, España, en 1470. Provenía de una familia de judíos que, además de tener una muy buena posición económica, fue perseguida por la Inquisición. Después de muchas investigaciones a la gran obra de La Celestina y a diversos documentos dejados en vida, se confirmó que Rojas era el verdadero autor de esta, ya que inicialmente se pensaba que había encontrado dicha obra empezada y continuó con ella, siendo reconocido como único autor de la misma. Se cree casi con certeza que fue el único libro que escribió cuando tenía poco menos de 24 años, pero dicha obra tuvo una importancia fundamental en la historia de la literatura. Gracias a la creación de esta, Rojas ha sido catalogado como dramaturgo, aunque para muchos carece de algunos elementos esenciales del género dramático. La Celestina es considerada como la obra más importante en la etapa de cambio entre la Edad Media y el Renacimiento, en la que debemos destacar el lenguaje tan popular y tan rico, así como la gran abundancia de refranes. Es prudente el uso de modismos y prescinde de dialectismos, además de otros recursos literarios que brindan elementos de comedia y colorismo a la obra. La técnica del diálogo se manifiesta perfectamente, ya que se puede identificar distintos tipos según la intención del autor, como monólogos caracterizadores que pueden fungir como diálogos oratorios y breves de gran riqueza. En dicha obra se narra una historia de amor que después se convierte en tragicomedia, comenzando con la aparición de Calisto, un joven de alto linaje que pierde a su halcón y va en busca de él hasta llegar accidentalmente al huerto de Melibea, de la cual se enamora al instante, citando al autor en el primer acto cuando Calisto dice, abro cita, en esto veo Melibea la grandeza de Dios. Si él me concediese en el cielo un lugar superior al que ocupan los santos, no lo consideraría una felicidad más grande. Cierro cita, a lo cual Melibea rechaza rotundamente con desprecio por tal atrevimiento, pidiéndole que se marche. Calisto, al llegar a casa, cuenta a sus criados lo acontecido, decidiendo recurrir a una vieja alcahueta de nombre Celestina para así lograr que Melibea se enamore de él. Esta acepta y finalmente hace que Melibea corresponda al amor de Calisto. Ante esto, Pármeno y Sempronio, sus criados, buscan sacar ventaja del trato y logran convencer a Celestina de esto, pero cuando buscan cobrar su parte, Celestina se niega y la matan por ello. Como consecuencia, ambos criados son ejecutados públicamente por su terrible acto, y su amo es notificado al día siguiente. Calisto se muestra indiferente ante esto y realiza una visita nocturna a Melibea, sin saber que sería su último encuentro. En pleno acto, al escuchar alboroto, decide subir por la escalera para averiguar. Lamentablemente resbala y muere trágicamente. Ante esto Melibea queda horrorizada y le es imposible lidiar con el dolor de la pérdida de su amado, por lo que se quita la vida después de confesar su amor pasional por Calisto, en frente de su padre. Finalmente Alicia y Pleberio, padres de Melibea, rompen en llanto tras la muerte de su hija y Pleberio maldice al amor y a la vida por haberle arrebatado a su hija. Es importante mencionar que la estructura de esta se encuentra dividida en 21 actos y 2 partes. La primera es formada por los 12 primeros actos que se centran en el amorío entre Calisto y Melibea, junto con la intervención y muerte de Celestina. La segunda es formada por los 8 actos restantes que giran en torno a la venganza de Licia y Areusa, que desencadenan la muerte de los amantes. A continuación será una crítica acerca de una de las temáticas con mayor importancia y presencia en la obra literaria de La Celestina, el sufrimiento a causa del egoísmo y deseo de Melibea. En el transcurso de esta se expondrán fragmentos de los actos, en los que cada uno de los personajes sufren a causa del amor y deseo de ella hacia Calisto, y cómo esta problemática es una de las más relevantes a lo largo de la novela. Asimismo, considero que muchos podemos identificarnos con alguno de los protagonistas, a veces forzando el amor aunque no nos pueda ser correspondido, otras sacrificando todo por las personas que nos hacen vivir apasionadamente, e incluso hemos sido víctimas de sufrimiento que ocasiona el amor.
Por otro lado, es importante reflexionar acerca de cómo el impacto de las decisiones y acciones de un personaje, en este caso de Melibea, tienen una fuerte influencia y afectación sobre los otros. En la obra principalmente, el amor pasional y carnal que viven Calisto y Melibea es visto como la razón de los conflictos, disputas y sufrimientos entre todos los personajes, pero realmente estos surgen a partir de las acciones e instintos de Melibea. A continuación veremos por qué. En primera instancia, este sufrimiento comienza desde el acto 1, cuando Calisto expresa a Melibea sus deseos sin filtro, seguido de lo que se podría interpretar como una incitación al pecado, luego de Calisto confesar que preferiría estar a su lado por semejante belleza y perfección, por encima de si Dios le concediese un lugar a su lado, a lo que la pronta respuesta de Melibea refiere, abro cita, ¿cómo de ingenio de tal hombre como tú haber de salir para perder en la virtud de tal mujer como yo? Vete de ahí, torpe, que no puede mi paciencia tolerar que haya subido en corazón humano conmigo el ilícito amor comunicar su deleite, cierro cita, dejando desconsolado a Calisto. Aunque en el análisis de este fragmento nos es razonable pensar en la justificación de la creación de Melibea, debido a la clase social a la que pertenece. Siendo la reacción adecuada o no, este fue el momento que dio pauta a la tragedia que se desarrolla a lo largo de la trama, comenzando por este sufrimiento hallado en Calisto, originado por el desprecio y rechazo de Melibea. Por otra parte, cabe mencionar que Celestina tiene una gran responsabilidad a lo largo de los actos, y aunque no pareciese evidente, este personaje también sufre, originado por la presión constante por parte de Calisto y los chantajes de sus criados para cumplir con el trato. Otros de los personajes que pasan por esta cuestión de sufrimiento son Pármeno y Sempronio, ya que escoltaban a su amo en los repetidos encuentros que tenían, como se menciona en el acto 7, arriesgando su vida ante cualquier tragedia, muriendo así degollados finalmente en la plaza. Ahora haré referencia a uno de los personajes que parecieran insignificantes durante la obra, Lucrecia, sirvienta de Melibea que se ve envuelta en el amorío, teniendo que cubrirla para que sus padres no sean testigos de sus pecados, como podemos encontrar en el acto 14, en el que espera a su amado en el huerto. Abro cita, Melibea, mucho se tarda aquel caballero que esperamos. ¿Qué crees tú o sospechas de su tardanza, Lucrecia? Cierro cita. A lo que Lucrecia responde, abro cita, señora, que tiene justo impedimento y que no es en su mano venir más presto, cierro cita. Mostrando siempre un bajo perfil, recordando su lugar ante la clase alta de su ama, y a pesar de que no lo demostrase, podríamos sugestionarnos que para Lucrecia resulta algo incómodo y despreciable. Este personaje es usado, jugando el papel de mensajera en actos anteriores, además de fungir como cuidadora y atender a las tareas que le eran impuestas por la familia. Ampliando así la lista de personajes que desprecian a Melibea, Elicia y Areusa son las primeras en querer cobrar venganza contra esta, al enterarse de las muertes de sus amados, mostrando así en el acto 15 en el que idealizan su propio plan, partiendo así del pensamiento de Elicia, abro cita, y de lo que más dolor siento es ver que por eso no deja aquel vil de poco sentimiento, de ver y visitar festejando cada noche a su estiércol de Melibea, y ella muy ufana en ver sangre vertida por su servicio, cierro cita, seguido de la contestación de Areusa, abro cita, si eso es verdad, ¿de quién mejor se puede tomar venganza? De manera que quien lo comió, aquel lo pague, cierro cita, por lo que recurren a Centurio, para que se encargue de matar a Calisto y de este modo hacer que Melibea sufra, y por primera vez devolver el daño que tanto ha causado. Como últimos caracteres tenemos a Pleberio y a Lisa, padres de Melibea, que en el acto 21 penan tras la muerte trágica de su hija, repentina, en la que el padre lamenta, abro cita, oh mi compañera buena, oh mi hija despedazada, ¿por qué no quisiste que estorbase tu muerte? ¿Por qué no hubiste lástima de tu querida y amada madre? ¿Por qué te mostraste tan cruel con tu viejo padre? Cierro cita. Para este punto de la historia ya nada parece tener sentido para Melibea y se arrepiente de no haber gozado más de Calisto, ocasionando así el sufrimiento desgarrador de sus padres, que lloran desconsoladamente junto al cuerpo sin vida de su hija, y ella mostrándose egoísta, ya que tras su muerte ella sabía lo que ocasionaría en ellos, sin importarle y quitarse finalmente la vida. La Celestina tiene un género muy ambiguo. Es más parecido a una estructura de obra teatral que a una novela, por lo que se han hecho numerosas adaptaciones de este estilo.
Finalmente, podemos concluir que todo este sufrimiento presentado en los personajes antes mencionados podría interpretarse como consecuencia del amor de Melibea y Caliso. Tesis la cual también es válida, pero mantengo la postura de no ser esta la causa, sino por la simple existencia de Melibea en la obra, ya que desde el inicio ella se presenta como una mujer difícil, por lo que Calisto decide acudir a Celestina, y desde este punto comienzan a desencadenarse las demás problemáticas de la trama de la obra, incluyendo el sufrimiento y las muertes. El personaje de Melibea siempre se muestra como egoísta, ya que no parece importarle nadie más que Calisto, ni siquiera sus padres o Lucrecia. Parece que todos los personajes son usados para lograr que el amor entre ellos sea posible, provocando el sufrimiento en algunos y acabando con la vida de otros.